Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 18. Vamos a leer los 6 primeros versículos de este Salmo, ¿ya? Los 6 primeros versículos del Salmo 18. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El versículo 7 dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Este es el Salmo 18. No leí la superinscripción o el subtítulo del Salmo, pero es importante porque nos permite entender el contexto del Salmo. El contexto del Salmo nos dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. Hermanos, el Salmo 18 es un canto, y es un canto que fue escrito por David el día en que, dice él, Jehová le libró de mano de todos sus enemigos, y en particular de mano de Saúl. Es un canto de victoria, es un canto de triunfo, es una celebración. El Salmo 18 está lleno de gozo, exalta la grandeza de Dios. Es el testimonio de Dios en palabras muy simples. El Salmo 18 es el testimonio de David acerca del triunfo de Dios, del triunfo que Dios le ha dado en su vida. Dios me ha dado la victoria. Dios ha estado conmigo. Esa es la grandeza, lo que destaca en el Salmo 18. Es un testimonio de agradecimiento por la victoria que Dios ha dado al hombre de Dios. Y al mismo tiempo, cuando leía el Salmo 18 y estudiaba el Salmo, uno se da cuenta que es un testimonio, por supuesto, pero al mismo tiempo es una enseñanza. Hay muchos principios en este Salmo, y los vamos a ver en detalle. Principios para vencer, para obtener la victoria, de un hombre que obtuvo la victoria. Me acordaba de Pablo cuando dice que he acabado la buena obra, ¿se acuerdan? He acabado la buena obra, he peleado la batalla, ¿se acuerdan? Él peleó la batalla, él obtuvo la victoria en el Señor le dio la victoria. Este es David, también dándonos sus consejos, su experiencia, esa es la palabra, experiencia de Dios en la batalla, cómo Dios estuvo con él. Este es el punto práctico, los salmos son prácticos. Cuando estudiaba el Salmo, uno ve que es un poema, pero al mismo tiempo expresa la emoción del salmista, expresa su deseo de estar con el Señor y cómo el Señor le ayudó. Grande el Salmo 18. Muy bien. La semana pasada les compartí la estructura, no sé qué pasó aquí, la estructura del Salmo 18. Vimos que la primera parte declara la confianza de Dios, confianza en Dios. Tengo que arreglar algo aquí. La confianza en Dios. David declara su confianza en el Señor en el versículo 1 al 2. David clama al Señor en un tiempo de gran angustia en el versículo 3 al 6. Y el Señor, esto es interesante en el Salmo 18, el Señor responde la oración de David y lo responde de una manera grandiosa. En el versículo 20 al 24,
tenemos la integridad de David. Versículo 25 al 29, la justicia del Señor. David va a aprender eso, que el Señor es justo. El Señor es justo. En el versículo 30 al 45, si ustedes me preguntan la sección favorita, mi sección favorita del Salmo es esta, del versículo 30 al 45, donde David describe en detalle la batalla, cómo él va a vencer. Y lo sobresaliente del Salmo es que Dios va a estar con él en la batalla. Eso es lo grande del Salmo. El Salmo describe la victoria. El Salmo describe, es un testimonio, como dije al principio, que Dios le va a dar la victoria a David. Y lo grandioso es que Dios va a estar con él en la batalla, en el conflicto. El Señor no lo va a dejar. El Señor no lo va a abandonar. Aún en la hora del conflicto, aún en la hora de la batalla. Eso es lo que es tremendo en este Salmo. En el versículo 30 al 45 hay una descripción en detalle cómo Dios entrena a David en el uso del arco, cómo Dios está con David constantemente. Y termina el Salmo con agradecimiento. David agradece a Dios por una gran victoria. Muy bien, eso lo vimos la semana pasada. Vamos al versículo 1 del Salmo 18. Mire cómo empieza el Salmo. Lo llené de figuras ahí porque el Salmo 18 está lleno de figuras, ¿ya? Está lleno de imágenes. Son imágenes súper potentes. Dice el versículo 1. Te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Así empieza el Salmo. Fortaleza mía. Ahora bien, piense usted, después de más de 10 años en el desierto de Judea, huyendo de Saúl, yendo de caverna en caverna, escondiéndose en la cueva de Adulam, en distintos lugares, David, al final, cuando ya ha derrotado a sus enemigos, canta esta alabanza al Señor y en él no hay amargura. Me llama mucho la atención eso. No hay amargura, no hay resentimiento contra Dios. Al contrario, hay amor a Dios. Y en este Salmo 18, David nos va a decir por qué él ama al Señor. Y la palabra para amor aquí es el amor entrañable a Dios. Es el amor que viene desde de lo más interior. Es el tierno amor. ¿Saben ustedes que yo estudiaba, aprendía que la palabra amor aquí es la única mención, la única vez en la escritura que encuentra esta palabra, este verbo, expresado del hombre hacia Dios. No hay otro lugar en la escritura. Expresa el amor profundo de David hacia Dios. Expresa el amor constante de Dios, de David, hacia su Señor. Después de toda la angustia que ha pasado, yo amo al Señor y lo amo constantemente. Me acordaba que este es el primer mandamiento, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No, este es el estándar de Dios. David dice, yo te amo, Señor, y te seguiré amando. Y lo ama, noten ustedes, lo ama, expresa, dice aquí, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Noten que habla de la fortaleza. Y cuando dice que habla de la fortaleza, lo que David está diciendo es que el Señor es la fuente de su fortaleza. La fuente de su fortaleza es el Señor, es Jehová, es el Dios de las promesas. La palabra Jehová significa el gran yo soy. Es el yo soy. Es Jesús del Antiguo Testamento. Es el yo soy, el camino, la verdad. Él es el que cumple las promesas. El Dios del pacto. Él es la fuente de mi poder. Por eso le amo. De Él viene mi poder. De Él viene mi fortaleza. Es como Pablo en la carta a los Efesios nos dice, mis hermanos, ser fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuánto nos hace falta esto a todos nosotros? Y principalmente al predicador. Tomar fortaleza en el Señor y descansar en el Señor. Fíjense ustedes que David aprendió eso. David aprendió a descansar en el Señor. Noten ustedes que luego David utiliza una serie de características del Señor. Y dice de él, del Señor, dice, Jehová roca mía.
castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Noten ustedes, por favor, todas las veces que expresa la palabra mío. ¿Se dan cuenta? Lo pueden subrayar incluso en su estudio. Dice, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi escudo, etc. Es mío. Expresa la idea de intimidad. Expresa la idea de estar con el Señor. Y expresa la idea de una total dependencia del Señor. Esa es la idea. Yo dependo constantemente del Señor. Mi vida depende de Él. Eso es lo que expresa David. Y expresa la intimidad con el Señor. Él es mi Dios. Él es mi fortaleza. No hay otro, hermanos, no hay otro. En esta serie de mensajes del Salmo 18, lo que yo aprendo es que David, al final, cuando habla de su victoria, lo que me está diciendo, Renzo, no hay otro del cual puedas depender solo del Señor. No hay otro del cual puedas tener victoria solo en Él. En Él hay victoria, en Él hay triunfo, en Él hay fortaleza. Qué grande es nuestro Dios. Entonces David nos habla de quién es Dios para Él. Noten ustedes la cantidad de palabras que Él dice. Dice, Él es mi roca. Él es mi roca. Fíjense, seleccioné varias fotos, o sea, pictures o imágenes del desierto de Judea. Porque el Salmo 18 les contaba la reunión pasada, tienen que tener en mente a David huyendo de Saúl, más de 10 años huyendo de Saúl, escondiéndose en las cavernas, en los lugares fuertes del desierto de Judea. Esa es la imagen que tienen que tener de David. Entonces David está pensando en Dios. Este es el mismo hombre que en la noche en la Palestina contempla las estrellas y dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Se acuerdan? Cuando contempla las estrellas. Este es el mismo hombre que va huyendo de Saúl y que el único refugio que tiene en el desierto es el Señor. Entonces mira hacia las montañas del desierto de Judea y creo yo que ve fíjense ustedes la imagen aquí, estos son los conejos de la montaña, se dicen. Los conejos de la montaña, conejitos. Son típicos del desierto de Judea. Y estos conejitos, que además son descritos en el Salmo 104, versículo 18, y en Proverbios capítulo 30, versículo 26, si usted tiene la oportunidad de ver videos, los puede ver que viven en torno a las cavernas. Y porque ese lugar es su refugio. Vienen los animales que quieren cazarlo y se meten inmediatamente en la caverna. Viven en torno a la roca, porque saben que ese lugar es su refugio. Si van más allá de su refugio, están en peligro. La seguridad de ellos está estar cerca de la roca, de la grieta de la roca donde ellos viven. Creo que David contempla estos animales, o contempla también los cabras monteses que andan alrededor de las montañas de Judea, cómo toman refugio allí. Y él piensa en él, Dios es mi refugio. Así tengo yo mi refugio en Dios. Qué preciosa es la palabra. Qué grande es la palabra de Dios. Que nuestro único refugio es en el Señor. La palabra roca comunica aquí la idea de un refugio en el cual puedes confiar. De un refugio que es permanente. David está hablando de su protección. Noten ustedes el versículo, dice, Él es mi roca y mi castillo. Mi castillo habla de la fortaleza. Habla de la fortaleza. Y la idea habla de una fuente, un lugar alto. Por eso puse un águila aquí. ¿Ven el águila? ¿Alcanzan a ver el águila? Ahora, esta águila es americana, pero no importa, no le cuenten a nadie. Pero la idea es como la águila encuentra refugio en un lugar alto, en un lugar inaccesible. Esa es la idea. Está en una montaña alta, en un lugar alto, inaccesible para el hombre. Y habla de la protección de Dios. Qué precioso.
El Señor es mi lugar inaccesible, fortaleza. Él dice, mi libertador. El Señor no es solo un lugar de refugio y seguridad, pero también es el que da protección. Es el que da protección. Es el que protege al hombre de Dios. Noten que dice, mi Dios. Mi Dios. La palabra para Dios aquí es muy interesante porque habla de Dios como el Dios todopoderoso. Noten ustedes todas las palabras que va acumulando David. ¿Y saben por qué? Va hablando de Dios como su fortaleza, su roca, su castillo, su fortaleza, porque esta es la experiencia de David. No sé cómo traducirlo, es la experiencia de David. David experimentó a Dios en el desierto. David no está sentado en un escritorio como yo acá y con comentarios detrás mío, tratando de entender un versículo. David estuvo en el desierto de Judea experimentando a Dios, con la palabra de Dios y experimentando en acción a Dios. Y ahora él pone en el papel, por así decirlo, la experiencia que tuvo él de Dios. Este es Dios. Dios es real. Y Dios fue real en la vida de David. Es mi Dios, es Dios todopoderoso. Expresa la palabra, mi Dios, es la palabra para expresar a Dios que no cambia, que es el eterno Dios, el todopoderoso Dios. Y él dice, él es mi fortaleza. Noten, dice, mi fortaleza. La palabra para fortaleza es esta que está aquí. ¿Ven la palabra? ¿Ven en la montaña? Y la palabra es la cima de la montaña, que me gusta esta. Es la cima de la montaña. El Señor yo me imaginaba a David parado, ¿cierto?, en la base, ¿cierto?, de la montaña y mirando hacia la montaña y viendo esa gran montaña que habla de refugio, que habla de fortaleza. Dios para mí es como esta fortaleza, grande, todopoderoso. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? El Señor es mi refugio, el Señor es la fuente de mi poder. Cuando aplicado a Dios, la palabra significa, Él es la fuente de mi poder, el origen de mi poder, donde se deriva mi poder. Él es mi Dios. Si ustedes van al Salmo 27, versículo 1, utiliza la misma palabra para decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 31, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Inclina tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. En el capítulo 61, versículo 2, dice así el salmista. 61, versículo 2, dice así el salmista, en relación a la misma palabra. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Me gusta este versículo. Él es más alto que yo. Él es más grande que todos mis problemas. En Él solo puedo tomar refugio. En Él hay refugio, en el Señor. Salmo 71, versículo 3. Dice así. Dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. El Señor es la roca, donde yo puedo correr continuamente, donde puedo encontrar protección, seguridad, y dice el salmista, en Él confiaré. Cuando dice que en Él confiaré, significa tomar refugio en Él. Es una expresión de confianza. Es una expresión que yo creo en Él. Es como en el Nuevo Testamento decimos creer en el Señor Jesús, confiar en Él. Yo creo que el Señor me va a proteger. Yo creo que Él es fiel para protegerme. Yo creo que Él es fiel y me da seguridad y puedo descansar en Él. No, yo puedo descansar en Él. No hay otra fuente sólida, no hay otro fundamento
sólido sino Él. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el Salmo 11? Si los cimientos de la tierra, los fundamentos fueron destruidos, ¿qué hará el justo? Bueno, aquí hay un fundamento sólido. Aquí hay un fundamento confiable para no estar atemorizados, para no vivir en temor, para buscar refugio en el Señor Jesús. Dice el salmista, en Él confiaré, mi escudo. Qué preciosa la figura. El escudo es el escudo de la salvación. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham, anda de mí, dice, yo seré tu escudo? Salmo 15, versículo 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Salmo 15, versículo 1, si lo está anotando. El escudo es una figura de la protección divina, pero expresa aún más profundamente el sentido que Dios cuida a su siervo personalmente, lo protege. Expresa el cuidado de Dios personal hacia su siervo, personal. Dios es mi protector personal. Esa es la idea, que me protege a mí. Esa es la idea del escudo. Del escudo. Es interesante, si están prestando atención, si nadie se ha quedado dormido todavía, cuando dice mi escudo, si usted lee a través del Salmo 18, muchas de las expresiones que David va a usar son expresiones que se usaban en el tiempo de David para los reyes, incluso para los paganos, los utilizaban para sus dioses. David utiliza muchas de esas expresiones. Y es interesante, por ejemplo, cuando habla del escudo, hay un faraón que se llamaba Ramsés, y él dice así, le dice a su Dios, le dice que él es su escudo, que él lo protege, no hay otro que él lo protege. Es interesante, porque el vocablo, las palabras que está usando David, expresan el poder del rey. Esa es la idea. Es el rey que protege a su siervo. Y Dios es mi rey. Dios es mi protector, como ninguno otro lo puede hacer. ¿Se entiende el concepto? Espero que sí. Noten ustedes que después dice David, y la fuerza de mi salvación. Él habla del cuerno. Dios dice, no tan solo no es que yo Él me dé un cuerno a mí de protección, Él es mi cuerno de salvación. Es Él que me da la victoria. El salmista está diciendo aquí que David es la fuente y defensa y la fuente de su victoria. Es la fuente de su energía y la fuente de su victoria. Noten ustedes que después dice y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando elegía del alto refugio encontraba esta. Esta es una foto de Masada. Me imagino que alguna vez han escuchado hablar de Masada en el desierto de Judea. Pues bien, Masada expresa la palabra de alto, mi alto refugio. Expresa esa palabra, si no me equivoco. Un lugar de refugio inaccesible para un enemigo demasiado fuerte. El Señor es una figura aquí donde tú puedes descansar y encontrar refugio. Qué precioso el Salmo, qué precioso el versículo, qué grande el versículo. Expresa el amor de Dios, expresa el cuidado de Dios, el amor de Dios. Está lleno de palabras hacia Dios y la experiencia de lo que el salmista está viviendo de Dios. Qué grande es esto y espero que el Señor pueda llevar sentido al versículo, pueda llevar sentido a los hermanos que están escuchando. Quizá hay alguno que está experimentando sufrimiento, dolor, aflicción. ¿Quién no en estos tiempos? Y yo cuando estudio el Salmo, más que buscar las palabras y explicarlas y separar las palabras, a veces tendemos a destruir el poema. No quiero destruir el poema. Y lo que me interesa es que cómo podemos traducir el poema a la realidad de cada uno de los que está escuchando. Y que cada uno pueda encontrar y experimentar a Dios, experimentar al Señor, vivir la realidad de quién es Dios, de quién es nuestro Dios, de lo grande que es nuestro Dios, que no podemos encontrar fortaleza en ningún otro, descanso en ningún otro.
No hay otra roca más alta para mí. Solo Él. Él es la roca de los siglos. Su obra es perfecta. Deuteronomio capítulo 32. Él es la roca cuya obra es perfecta. La roca. Y la roca es Cristo. Primera de Corintios, apóstol Pablo dice, y la roca que los seguía era Cristo. La roca es Cristo. El refugio es el Señor Jesús. No hay otro refugio. No hay otro en el cual encontremos paz. Él dijo, mi paz os doy. Mi paz os doy. La paz os dejo, dijo Él. No hay otro en el cual encuentres paz, sosiego, consuelo, solo en esta roca. La roca cuya obra es perfecta, el Señor Jesús. Muy bien. Noten ustedes que el salmista describe la roca, describe la fortaleza que tiene Dios. Y entonces en el versículo 3 dice, invocaré a Jehová. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Dice el salmista, y seré salvo de mis enemigos. Noten ustedes que la sección comienza con alabar. Noten ustedes, dice alabar y termina con clamor. El Señor es digno de ser alabado y Él va a escuchar mi alabanza, pero también escucha mi clamor. El Señor está atento, dice, yo voy a llamar a Dios. Voy a clamar a Él, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En el versículo 17, Él va a decir que son fuertes enemigos, poderosos enemigos, enemigos a los cuales no puede hacer frente. Esa es la idea. No puede hacer frente por sí solo, hermanos. Y entonces necesita a Dios. Ahora bien, los siguientes versículos son extraordinarios. Extraordinarios. Estén listos porque son extraordinarios. David, en el versículo 3 al 6, va a describir su aflicción, su profunda aflicción. Y la aflicción es la muerte. Literalmente, la muerte le está acechando. La muerte. Noten cómo lo expresa. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Ligaduras de muerte. Literalmente, lo que él está diciendo son cordeles de muerte. Y la figura, noten, otra vez la figura es potente. La figura es de un ave que está apresada en la malla del cazador. Noten ustedes, y quiero hacerlo en el poder del Señor lo más claro posible, para expresar el dramatismo de la figura. David dice que se siente, él está rodeado, dice, los dolores de la muerte, dice, me rodearon ligaduras de muerte, me rodearon, no puedo escapar, estoy apresado, la muerte está allí, me está cazando y no puedo escapar, me rodea. La muerte está personificada aquí como un cazador que está detrás del salmista. Note lo que dice después, dice, y torrentes de perversidad, dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Noten que el versículo 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Aquí en Australia se sabe mucho de lo que son las inundaciones. Uno ve, por ejemplo, cómo destruyen, la inundación destruye casas. Aquí, por ejemplo, en Australia hay gran preocupación por la erosión del mar. A veces aparece en las noticias cómo el mar erosiona la costa y caen las casas. Literalmente caen casas al mar por la erosión. El poder del mar, el poder de las fuentes del agua, como son destructivas. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Se siente la muerte. Torrentes de destrucción. Miren, elegí esta imagen porque miren la isla y expresa cómo está rodeado de agua por todos lados, por todos los sectores. Torrentes de destrucción están sobrepasándome. Y expresa la idea de los malos. La figura habla de la muerte. Como es irresistible. Me rodean y me causan temor. Es algo que está sobre mí. Me está llenando, no puedo escapar. No puedo escapar. El verbo habla el versículo dice, me atemorizaron. Habla de temor, habla de destrucción, habla de gran temor, de gran pánico. Es
es algo del cual no puede escapar. Noten ustedes que después dice, ligaduras del Seol me rodearon. Habla de la muerte. En el versículo 5 dice, la ligadura del Seol me rodearon. En círculo, esa es la idea, en círculo. No puedo escapar. Está por todas partes. La muerte y la amenaza y la angustia me rodean por todas partes. No puedo escapar. Ayer estaba viendo un documental del Holocausto en 1945, de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Y era testimonio de 5 judíos que escaparon de los campos de concentración. Y uno de ellos dice que, siendo muy jovencito judío, dice él que cuando vienen todas las leyes de los nazis y las que tenían que ponerse la estrella de David, etcétera, y dejar sus casas, y dice que él se sentía, cuando iba por la calle, como estando en casa, como que estaba presa de todos los hombres, como que en cualquier momento podía morir. Y él veía en la calle como sus amigos eran asesinados. Tenía que andar buscando refugio. Dice, literalmente, me llamó la atención, dice, me sentía como un animal de presa, que mi vida estaba en peligro y no podía escapar. Guardando la comparación, yo creo que así se sentía David, un animal de presa, su vida en constante peligro. En constante peligro. Y usted me dirá, hermano, esto se parece mucho al Señor Jesús. Esto se parece mucho a lo que experimentó el Señor. Si usted va al Evangelio de Juan, y lo estudiaron con el hermano Juan, ven, ustedes se acuerdan, cuando el Señor constantemente su vida estuvo en peligro. ¿Cuántas veces trataron de dar muerte al Señor? ¿Cuántas veces trataron de lanzarlo por el despeñadero cuando estaba en Nazaret? ¿Cuántas veces quisieron apedrearlo? Pero el Señor huía, o no huía, sino pasaba entre la multitud. Y me sorprende que cuando llega Juan 18, el Señor, cuando lo vienen a arrestar, Él dice, yo soy. Llegó el momento. Pero su vida estuvo en constante peligro, en constante amenaza. Así estuvo la vida del Señor. Pues bien, David dice eso. David dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos. Noten, lazos. Lazo, lo que está diciendo David es como el ave. Yo sé que la figura es dramática, porque esa es la idea del versículo. Es la trampa que se tensa, ¿verdad? Que se abre para cazar al ave. Así estoy yo, dice David. El cazador me ha tendido trampa. La muerte está acechándome. Mi vida está en peligro. Me rodea por todos los lugares. Viene, me confronta, dice el versículo. Dice, las ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y dice el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová. La palabra para angustia, yo creo que, humildemente, creo que lo que David está haciendo es un increciendo. Está aumentando el dramatismo de la descripción de su angustia. Porque la idea para angustia en el hebreo significa algo estrecho. Es como cuando está atrapado y no puede salir. No puede escapar. Me imaginaba cuando leía el versículo, quizá David pensó cuando estaba en el desierto de Judea, como buen pastor, ¿cuántas veces David habrá sacado ovejas que se estancaban en la roca, ¿verdad? Que estaban ahí apresadas en la roca. Imaginen el grito o el clamor de las ovejas por ser rescatadas. Yo creo que esa es la idea de David. David está apresado, está en un lugar estrecho y no puede escapar. Hermanos, ¿cuántos de los que escuchan aquí se sienten igual? La carga es algo que no pueden llevar, que es demasiado pesada. La angustia es demasiado. Y te sientes que no puedes escapar. Te sientes que no hay escapatoria. Te sientes que nadie te entiende tu angustia y tu dolor. Eso es lo que David está expresando. Y me gusta el sentido de hacerlo práctico el Salmo, porque es real. Es lo que David está experimentando.
Pero el tema es que el Señor le dio la salida. Ahora estoy pensando en el versículo del Nuevo Testamento, si alguien lo cita al final, que el Señor no nos da más allá de lo que podamos soportar, sino que también nos da con la prueba la salida. Y doy gloria a Dios, porque Él me da la salida. Porque Él da la salida. Y la salida para David es esta: en mi angustia, cuando estaba rodeado, cuando no tenía ningún recurso, cuando no había escapatoria, cuando nadie vino en mi ayuda, yo llamé al Señor. Noten todos los verbos que utiliza David. Dice, yo clamé, dice aquí, invoqué, clamé, mi voz, mi clamor, dice el salmista. ¿Saben ustedes? Miren, fíjense en el versículo 6, dice, en mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Noten cómo David dice, es mi Dios. Jehová es mi Dios. Es mi personal Dios. Este es mi Dios. El Dios de las promesas es mi Dios. Yo soy de Él. Yo le pertenezco a Él. Y Él no te va a dejar. Y Él no te va a desamparar. Él no deja ni desampara a sus hijos. Este pobre clamó y el Señor le oyó. El Señor no deja a sus hijos. El Señor no desampara a sus hijos. Es mi Dios. Y David dice, noten, que Él escuchó, me fascina, este es un versículo precioso. Dice, el Señor escuchó mi voz desde su templo. Y dice el salmista, y mi clamor llegó delante de Él. Pero David no se queda ahí. No se queda ahí para decir que el clamor desesperado llegó a Dios, sino que dice que mi clamor llegó hasta sus mismos oídos. Dice el versículo, dice, delante de Él a sus oídos. En otra versión dice, mi clamor hizo su camino hasta que llegó a sus oídos. O mi clamor llegó hasta sus mismos oídos. Alcancé su presencia y penetré los cielos y llegué a la presencia de Dios con mi clamor. La expresión significa, hermanos, que no hay distancia que pueda separarnos de Dios. No hay problema, no hay angustia, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Voy a leer el versículo, no se preocupe. Lo leo en otra versión, en otra forma. Dice, yo llamé a Dios, clamé a Dios por ayuda, y desde su templo Él escuchó mi llamado. Mi clamor me trajo delante de su presencia. Y me gusta esta parte. Y tuve una audiencia privada con Él. Una audiencia privada con el Señor. Mi clamor llegó a Él. Nada nos puede separar de Él. Qué preciosa es la palabra. Por supuesto, me acuerdo de Romanos capítulo 8. Por supuesto, tengo que leerlo. Dice así, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
David dice eso. David está expresando, yo amo a Dios y le voy a amar constantemente porque Él me amó primero, vocabulario del Nuevo Testamento. Y le amo porque en Él tengo seguridad, en Él tengo protección constante. Él no falla. Y le amo porque lo llamo y Él me escucha. Desde mi angustia, en el cielo Él se apiada y mi clamor traspasa los cielos y llega hasta sus mismos oídos y Él se inclina a oírme. Quizá alguno está pensando, hermano, esto se parece mucho a lo que ocurrió en el libro del Éxodo. Con esto voy a terminar. En el libro del Éxodo, y si usted va conmigo a Éxodo capítulo 2, versículo 23, noten conmigo, por favor, la palabra de Dios. Contexto: Israel en Egipto, en el cautiverio, más de 400 años en aflicción. Han pasado muchos años, están en esclavitud. Pero ¿saben qué? Dios no se ha olvidado de su pueblo. Gloria a Dios. Dios no ha olvidado a los suyos. Hay un pacto. Y Él se comprometió. Y Él tiene un amor leal a su pueblo. Él es leal. La existencia de Israel depende de la lealtad de Dios, del amor leal de Él, que no falla. Su amor no falla. Dependemos del amor de Dios. Yo dependo en el amor y en la gracia que es en Cristo. Entonces, Moisés, en el libro del Éxodo, escribe esto. Dicen, capítulo 2, versículo 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Noten, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24 del capítulo 2. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Qué precioso versículo. Dios se acordó de ellos. Dios se acordó de ellos. Los vio en aflicción en Egipto y Dios se acordó de su pacto con Abraham, al cual amó, con el cual caminó, el que le ofreció su hijo, el que no le negó Isaac, su hijo. Se acordó de su amigo Abraham. ¡Qué precioso! Dios se acordó de su amigo Abraham y se acuerda de ti. No te deja ni te desampara. Noten, dice el versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Leo el capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Subráyelo en su mente. Pues he conocido sus angustias. Y he descendido, noten, y he descendido, estoy leyendo en el versículo 8 del capítulo 3 de Éxodo, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. He visto la aflicción, conozco sus angustias. Ahora bien, termino. Vuelvo al Salmo 18. David dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo, desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. David, termino, está usando vocabulario, experiencias de Israel en el desierto. Y lo que David me está diciendo y te está diciendo a ti es: el mismo Dios que se manifestó escuchando al pueblo de Israel es el mismo Dios
que escuchó mi angustia, dice David en el desierto. Dios no cambia. Él es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es la roca constante, permanente, eterna. El mismo Dios. Y Dios no ha disminuido su poder. Su poder no se ha aminorado. Es el mismo, David dice. Eso es lo que él está diciendo. Y cuando dice, recuerda que el Señor le escuchó, ¿saben lo que va a hacer Dios? ¿Saben lo que va a hacer Dios cuando él escucha a su siervo? ¿Saben lo que va a hacer Dios? Dios va a hacer algo, dice el versículo. La tierra tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Él responde, él desciende, tal como descendió en Egipto para sacar a su pueblo. David dice, yo clamé a él me escuchó y él va a hacer algo por mí. Este es mi Dios. Dios vive. Él es la roca cuya obra es perfecta. Hermanos, nuestra oración llega al mismo oído de Dios y él actúa. Él no toma nota. Cuando yo hablo a alguien, ok, voy a tomar nota de lo que estás diciendo y quizás nos olvidamos. Él no toma nota, él actúa, él responde. Por eso es que debemos orar. Y por eso que Andrés decía al principio, nos vamos a quedar a orar y a clamar a él para que Dios actúe. Y sabemos que él verá nuestra angustia y va a actuar a su tiempo porque él es un Dios leal. Y toda la gloria y toda la honra debe ser a él. Gracias, hermanos. Qué preciosa la porción del Salmo 18 y nos anima a orar, a buscar a Dios, porque sabemos que él nos va a escuchar. Que el Señor reciba la honra y la gloria en todo. Amén.